La familia Monster le dio a América y al mundo entero algo que la televisión nunca había visto antes. Una familia de monstruos que vivía en un tranquilo barrio residencial y que sinceramente no entendía por qué todo el mundo salía corriendo nada más verlos. 2 temporadas, 70 episodios y una huella en la historia de la televisión que 60 años todavía no han conseguido borrar. ¿Sabíais que uno de los actores principales de la serie se había graduado en Harvard y había escrito libros para niños, aunque el mundo entero lo conociera como un monstruo verde de más de 2 metros? ¿Sabíais que la actriz originalmente elegida para interpretar a Marilyn Monster estaba tan convencida de que la serie fracasaría que provocaba escenas deliberadamente en el plató para que la despidieran? ¿Sabíais que el hombre que interpretaba al abuelo tenía en realidad un doctorado en psicología infantil en la Universidad de Columbia y que en algún momento llegó a abrir su propio restaurante en Greenwich Village? Hoy volvemos al 1313 de Mockingbird Lane. Vamos a hablar de las personas que vivían allí, de lo que hicieron después de que las cámaras dejaran de rodar, de lo que tuvieron que afrontar en la vida y de quienes hemos perdido por el camino. Esta es la historia del reparto de La familia Monster. Entonces y ahora, en 2026. Número 1. Yvonne De Carlo como Lily Munster. Ya era una auténtica estrella de Hollywood mucho antes de ponerse la peluca negra y el maquillaje de vampira. Yvonne De Carlo fue un nombre conocido en todo el mundo a lo largo de los años 50. La mayoría de la gente la recuerda como Séfora, la esposa de Moisés, en el épico film de Cecil B. DeMille, Los 10 Mandamientos, de 1956. Una película que en España fue un fenómeno de masas. Entonces, ¿por qué diablos iba a decir que sí a una estrafalaria sitcom de monstruos en la CBS? Porque Hollywood había cambiado. En 1964, la industria no sabía qué hacer con las mujeres de más de 40 años. Yvonne tenía 42 años cuando pisó por primera vez el plató de La familia Monster. Mucha gente lo vio como una caída en picado. Ella no lo veía así en absoluto. Nacida Margaret Yvette Middleton el 1 de septiembre de 1922 en Vancouver, Canadá, se mudó a Los Ángeles siendo adolescente, persiguiendo un sueño, y el sueño se hizo realidad. A lo largo de los años 40 y 50 trabajó sin parar. Westerns, melodramas, epopeyas bíblicas. En 1938 incluso ganó el título de Miss Venice Beach. Cuando la CBS se presentó con el papel de Lily Munster, nadie esperaba que la serie fuera a hacer nada del otro mundo. Originalmente el papel había recaído en Joan Marshall, pero Marshall se parecía demasiado a Morticia Addams de Los Locos Adams en la ABC. Yvonne era el plan B. Resultó ser la elección perfecta. 71 episodios, 2 temporadas completas. Lily Munster, esposa entregada, madre vampira cariñosa y lo único que se interponía entre aquel hogar y la anarquía total. Yvonne la interpretaba con tanta calidez y encanto genuino que uno se olvidaba continuamente de que estaba viendo a una criatura de la noche. Tras el final de la serie, en 1966, siguió trabajando, aunque los proyectos se fueron haciendo más modestos. En 1971 actuó en Broadway con el musical Follies y se llevó un premio Tony, el máximo galardón del teatro americano. Nada mal para alguien a quien Hollywood había dado por liquidada. Su vida personal no fue fácil. Estuvo casada 2 veces, sobre todo con el especialista Robert Morgan, de 1955 a 1974. Tuvo 2 hijos. En 1981 volvió al papel de Lily Munster en el telefilm La venganza de los Munster, y el público la acogió con un entusiasmo desbordante. En los años 90, su salud se fue deteriorando, insuficiencia cardíaca congestiva, varios derrames cerebrales. Pasó sus últimos años en un centro de cuidados. Yvonne De Carlo falleció el 8 de enero de 2007 a la edad de 84 años. En 2026 habría tenido 103 años. Lleva casi 20 años sin estar entre nosotros. Pero Lily Munster? Lily Munster es inmortal, que es exactamente lo que le corresponde a una vampira. Número 2. A Louis como el abuelo. Su nombre real era probablemente Albert Meister, pero el propio A. Louis contaba tantas versiones distintas de su historia personal, según el día y el humor que tuviera, que nadie consiguió jamás establecerlo con certeza. Podía decirte que había nacido en 1910,
o en 1923. La verdad estaba probablemente en algún punto intermedio. La fecha más aceptada es el 30 de abril de 1923, Brooklyn, Nueva York. Eso ya lo dice todo. A Lewis adoraba construir una mitología alrededor de sí mismo, y pocos lo hacían mejor que él. Antes de la familia Monster, lo había hecho todo: artista de circo, payaso, actor de burlesque, Broadway, televisión en los años 50, y finalmente el papel del agente Leo Schnauzer en la serie Car 54, Where Are You? Precisamente junto a Fred Gwynne. Ahí nació su complicidad. Cuando en 1964 se eligió el reparto de La familia Monster, Al y Fred ya eran un dúo probado. Su sentido del ritmo, su química, su total comodidad trabajando el uno con el otro. Todo eso se trasladó directamente a la nueva serie, y el abuelo Monster se convirtió en uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión americana. Cuando el abuelo apareció por primera vez en pantalla, en 1964, Al tenía alrededor de 41 años. Aunque él casi con toda seguridad te habría dado un número diferente acompañado de su inconfundible sonrisa torcida. 72 episodios. El abuelo estaba abajo en el sótano preparando pociones descabelladas, lanzándose a monólogos interminables sobre los viejos tiempos con Drácula y siendo en general la principal fuente de caos en el 1313 de Mockingbird Lane. Lewis lo interpretaba como si se estuviera divirtiendo de lo lindo, porque probablemente así era. Tras la serie, Al abrió un restaurante llamado Grandpa's en Greenwich Village, Nueva York. Se convirtió en una institución del barrio. Él mismo servía las mesas, recibía a quien llegara, contaba historias. El local funcionó durante años, lo que mucha gente no sabía. Al Lewis estaba profundamente comprometido con la política. En 2001 se presentó como candidato a gobernador del estado de Nueva York, bajo las siglas del Partido Verde. Obtuvo casi 40,000 votos. Su programa incluía la legalización de la marihuana y el regreso de las tropas americanas del extranjero. El abuelo Munster, candidato a gobernador. Sonaba como un episodio perdido de la serie. También tenía un auténtico doctorado en psicología infantil por la Universidad de Columbia. Escribió 2 libros para niños. Aparecía regularmente como comentarista político. Al Lewis murió el 3 de febrero de 2006. Los documentos oficiales le atribuyen 82 años. Aunque conociendo a Al, no se puede descartar del todo que incluso eso fuera un poco de cuento. Su muerte golpeó duramente a los fans. En 2026 ya van 20 años sin él. Pero basta con poner un episodio antiguo y el abuelo está ahí de nuevo, en ese sótano, revolviendo algo que probablemente no debería. Número 3. Beverly Owen como Marilyn Monster, episodios 1 a 13. La primera Marilyn Monster fue Beverly Owen, y la historia de cómo dejó la serie es una de las más extrañas y más humanas de toda la historia de la televisión americana. Nacida como Beverly Jane Ogg el 13 de mayo de 1937 en Ottumwa, Iowa, estudió interpretación, se abrió camino hasta Nueva York, consiguió pequeños papeles y durante un tiempo trabajó como secretaria en la CBS. Cuando llegó la familia Monster en 1964, aceptó el papel de Marilyn completamente convencida de que la serie sería cancelada en cuestión de semanas. Tenía 27 años. Marilyn era el único miembro de aspecto normal de la familia Munster, una sobrina guapa y bondadosa, a quien su propia familia consideraba trágicamente sosa. La ironía era el motor de todo el chiste, y funcionaba cada vez sin falta. Pero Beverly era desdichada. Su novio, John Stone, se había quedado en Nueva York. Ella estaba atrapada en Los Ángeles. Según varios testimonios, se estaba desmoronando literalmente en el plató. Algunas fuentes dicen que Al Lewis y Fred Gwynne intervinieron personalmente ante los productores para conseguir que la liberaran. Otras afirman que fue la propia Beverly quien orquestó crisis y estallidos para obligarles a dejarla marchar. Sea como fuere, tras 13 episodios de la primera temporada, se fue. Se casó con John Stone el 27 de junio de 1964. Stone se convertiría más adelante en uno de los creadores originales de Barrio Sésamo, el programa educativo infantil más famoso del mundo, que tantos niños españoles vieron en televisión. Beverly abandonó la interpretación por completo, volvió a Nueva York y desapareció esencialmente de la vida pública. Su último papel en pantalla data de 1972.
una pequeña aparición en la telenovela Another World, después silencio. Un divorcio en 1974, una vida tranquila lejos de los focos. En 1989 obtuvo un máster en Historia Americana Colonial. 2 hijas. En los años 90 y 2000 hizo esporádicas apariciones en documentales sobre la familia Monster. Esta vez, como ella misma, sin peluca, sin maquillaje. Beverly Owen murió el 21 de febrero de 2019 en su casa de Bennington, Vermont. Tenía 81 años, cáncer de ovario, una batalla que había mantenido completamente en privado desde el diagnóstico en 2017. Su hija Polly confirmó la noticia. Su compañero de reparto, Butch Patrick, escribió en Facebook: "La hermosa Beverly Owen nos ha dejado. Qué alma tan dulce. Estaba perdidamente enamorado de ella". En 2026 habría tenido 88 años. Eligió una vida tranquila y llena de significado, lejos de Hollywood. Y por todo lo que sabemos, estaba en paz con esa decisión. Número 4. Pat Priest como Marilyn Monster. Episodios 14 a 70. Cuando Beverly Owen abandonó el plató, los productores necesitaban una sustituta, y rápido. A Pat Priest la encontraron casi por casualidad. Estaba en la zona de San Francisco cuando Hollywood la llamó. Prueba el miércoles, la llamada el jueves. Contrato firmado el viernes, primera toma el lunes. Eso es el mundo del espectáculo en estado puro. Patricia Ann Priest nació el 15 de agosto de 1936 en Bountiful, Utah. Su madre, Ivy Baker Priest, fue tesorera de los Estados Unidos durante la presidencia de Eisenhower de 1953 a 1961. Cada billete americano impreso durante esos años lleva su firma. Pat creció con una de las mujeres más prominentes del país como madre, y aún así, lo único que quería era ser actriz. Pat tenía 28 años cuando asumió el papel de Marilyn. El cambio fue tan fluido que la mayoría de los espectadores ni siquiera lo notó. 57 episodios. La Marilyn de su interpretación tenía una dulzura y una sinceridad que se convirtieron en el ancla emocional silenciosa de la serie. Tras el final de la serie, en 1966, uno de los capítulos más memorables de su vida, post-Munster, tuvo como protagonista a Elvis Presley. Mientras rodaba la película Easy Come, Easy Go, en 1967, mencionó que andaba buscando un coche nuevo. Elvis le vendió su Cadillac por $3,000. Lo tuvo un tiempo, luego lo cambió. Años después, admitió: "Podría haber sido mi plan de pensiones". Su carrera actoral fue apagándose poco a poco. Pequeñas apariciones en Hechizada, Perry Mason, The Mary Tyler Moore Show. En 1966 fue descartada para la película cinematográfica de los Monster. Le dijeron que era demasiado mayor para hacer de Marilyn. Tenía 29 años. Dolió. Finalmente se mudó a Idaho en los años 80 y se retiró de la interpretación. Llevaba con su hermana una tienda de antigüedades. Reformaba y vendía casas. Una vida plena, arraigada y serena. En 2001 le diagnosticaron un linfoma no hodgkiniano. Siguió el tratamiento. El cáncer entró en remisión. En 2022 regresó al universo Munster de manera discreta, prestando su voz a la locutora de Transylvania Airlines en el remake de Rob Zombie. Un momento pequeño, pero cargado de significado. En 2026, Pat Priest cumple 90 años. Vive tranquilamente en Eagle, Idaho. Sigue haciendo esporádicas apariciones en convenciones de fans de la televisión clásica. Sobre su vida ha dicho simplemente: "He hecho todo lo que quería hacer y he ido a todos los sitios donde quería ir. Lo que venga después son solo extras". Quizás sea la despedida más elegante de Hollywood que se haya escuchado nunca. Número 5. Mel Blanc como voz del cuervo. Charlie. Habéis escuchado la voz de este hombre miles de veces sin saber jamás su nombre. Mel Blanc era la voz. Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Piolín, Bam Bam en Los Picapiedra. No se limitaba a poner voz a personajes de animación. Era el sonido de toda una era del entretenimiento popular, y los niños españoles que veían los dibujos animados en TV lo conocían de memoria, aunque nunca supieran quién era realmente. Nacido Melvin Jerome Blancs el 30 de mayo de 1908 en San Francisco,
Era capaz de imitar las voces de los demás con una precisión inquietante desde niño. Sus compañeros de clase se burlaban de él. Le traía sin cuidado. En 1937 ya estaba en la Warner Bros. Y a lo largo de las décadas siguientes creó personajes que el mundo entero sabe de memoria. En La familia Monster, Mel asumió un papel de apoyo especial. El cuervo Charlie era el pájaro que vivía en el reloj de cuco de los Munster y de vez en cuando graznaba "nunca más" en el espíritu de Poe. Cuando Charlie se ponía demasiado impertinente, Herman le lanzaba algo. Mel dio voz al cuervo durante la mayor parte de la primera temporada. Tenía alrededor de 56 años cuando se lanzó la serie. Aquí va la historia que la mayoría de la gente no conoce. En 1961, Mel Blanc sufrió un accidente de tráfico catastrófico en Sunset Boulevard. Los médicos no estaban seguros de que fuera a sobrevivir. Mientras yacía en coma, un médico desesperado dejó de intentar llegar a Mel Blanc el hombre y se dirigió a Bugs Bunny, y el paciente respondió, con la voz de Bugs Bunny. Es uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la medicina. Tras La familia Monster, Mel no redujo nunca el ritmo. Los Picapiedra, los cortometrajes de Looney Tunes, anuncios publicitarios, especiales de televisión. Era tan entregado a su trabajo que incluso en el hospital, aún escayolado, grababa sus partes tumbado boca arriba. Mel Blanc murió el 10 de julio de 1989 en Los Ángeles. Tenía 81 años, enfermedades cardíacas y enfisema. Su lápida reza, "That's all, folks", la despedida de Porky. No existe epitafio más perfecto. En 2026 habría tenido 117 años, pero su voz suena en algún lugar del mundo cada día, sin interrupción. Así es como luce la verdadera inmortalidad. Número 6. Bob Hastings como voz del cuervo. Charlie allá, donde Mel Blanc era el dios de la animación, Bob Hastings era el profesional fiable e imperturbable sobre el que se sustentaba la televisión. Sustituyó a Blanc para poner voz al cuervo Charlie en los episodios en que éste estaba ocupado con otros proyectos. Un relevo silencioso y competente que la mayoría de los espectadores nunca llegó a notar. Nacido Robert William Hastings, el 18 de abril de 1925 en Brooklyn, Nueva York. Se formó en la radio y pasó sin problema a la joven televisión. Su papel recurrente más conocido fue el del suboficial Hastings, apodado Carty, en la comedia naval McHale's Navy, emitida de 1962 a 1966, los mismos años que La familia Monster. Ese solapamiento explica precisamente por qué Blanc necesitaba un sustituto y por qué Hastings era la elección natural. Su voz tenía una calidad especial, cálida, ligeramente ronca, perfectamente adecuada para un pájaro que vive en un reloj y asoma la cabeza el tiempo justo para lanzar una puya antes de volver a desaparecer. Los espectadores apenas notaban la diferencia. Tras La familia Monster, Hastings construyó una de las carreras de doblaje más discretamente impresionantes de la historia de la animación. Su papel definitivo llegó más tarde. El comisario Gordon en Batman, la serie animada, de 1992 a 1995, considerada universalmente la mejor versión animada de Batman jamás realizada. En ese papel, Hastings encontró un peso y una autoridad inesperados. Ya no era un actor secundario, era imprescindible. Trabajó en decenas de series de televisión, dobló anuncios, hizo teatro radiofónico. Esa versatilidad era toda su carrera, siempre trabajando, siempre cumpliendo. Bob Hastings murió el 30 de junio de 2014 en Alexandria, Virginia. Tenía 89 años, Alzheimer. En 2026 habría cumplido 100 años. Se le recuerda principalmente como el comisario Gordon y como la segunda voz fiable de uno de los personajes aviares más extraños y entrañables de la historia de la televisión. Número 7. Paul Lynde como el Dr. Edward H. Dudley, episodios 4, 6, 19. Era imposible no reconocerle. Esa voz nasal inconfundible, esa mirada de reojo, esa pausa antes del remate. Una pausa que siempre llevaba consigo algo demasiado afilado, demasiado sabedor de sí mismo. Paul Lynde fue uno de los intérpretes cómicos más reconocibles de América
durante todos los años 60 y 70, y todo ese tiempo estuvo escondiéndose a plena luz del día. Paul Edward Lind nació el 13 de junio de 1926 en Mount Vernon, Ohio. La escena le atraía desde niño. Estudió en la Universidad Northwestern, en el mismo programa de arte dramático que Cloris Leachman y Patricia Neal. Debutó en Broadway en 1952. Su gran éxito llegó con el papel de Harry McAfee en el musical Bye Bye Birdie en Broadway en 1960, que repitió en la versión cinematográfica de 1963. En La familia Monster, Linde apareció en 3 episodios como el desventurado médico de familia de los Munster, el Dr. Edward Dudley. El personaje era tan miope que literalmente no podía ver bien a Herman, lo que generaba su propio y particular tipo de caos cómico terrorífico. Paul tenía 38 años cuando apareció por primera vez en ese papel, pero su verdadero trono en la cultura popular fue The Hollywood Squares, donde ocupó la casilla central de 1968 a 1979. Los comentarios que soltaba allí eran citados durante décadas. Muchos de ellos sugerían con bastante elocuencia un estilo de vida del que simplemente no se podía hablar abiertamente en la televisión americana de aquella época. Paul Lind nunca hizo pública su homosexualidad. La prensa, por su parte, miraba generalmente hacia otro lado. Su vida personal estaba ensombrecida por la tragedia. Amigos que morían en circunstancias turbadoras, años de lucha contra el alcoholismo y la drogadicción. Según la mayoría de los testimonios, finalmente había conseguido dejarlo todo poco antes de morir. Pero el daño ya estaba hecho. Paul Lind murió el 10 de enero de 1982 en su casa de Beverly Hills. Tenía 55 años. Un infarto. El médico forense señaló que su corazón estaba en el estado de uno de 88 años. Un vecino se presentó para una reunión de cumpleaños y lo encontró sin responder detrás de la puerta. En 2026 habría tenido casi 100 años. Sus intervenciones de The Hollywood Squares siguen circulando por internet, afiladas, atrevidas, adelantadas a su tiempo. Paul Lind siempre iba 10 pasos por delante de cualquier sala en la que se encontrara. Número 8. Dom DeLuise como el Dr. Edward H. Dudley, episodio 55. Cuando la serie necesitó al Dr. Dudley una vez más y Paul Lind no estaba disponible, llamaron a un hombre que era, según todas las pruebas disponibles, físicamente incapaz de no ser gracioso. Dom DeLuise irradiaba alegría. No podía apagarla. Mel Brooks añadía con toda la intención 2 días extra al programa de cada película cuando trabajaba con él. No para repetir tomas, sino por las carcajadas que hacían imposible avanzar. Nacido Dominic DeLuise el 1 de agosto de 1933 en Brooklyn, Nueva York, de padres inmigrantes italianos. Su padre era basurero. Dom creció en la modestia y el calor familiar. Fue a la High School of Performing Arts. Luego estudió biología en la Universidad de Tufts, antes de que el escenario lo reclamara de forma definitiva. En La familia Monster, apareció en un único episodio, el 5º, interpretando al desventurado Dr. Dudley. Tenía alrededor de 32 años, un solo episodio. ¿Pero podía Dom DeLuise hacer que un episodio pareciera pequeño? Absolutamente no. Su verdadero legado estaba en otro lugar. Las películas de Mel Brooks, El Sheriff Chiflado, El último loco, La historia del mundo parte 1, Robin Hood, Un hombre en mallas, las comedias con Burt Reynolds, Los caníbales, Dos locos en carretera, la animación de Don Bluth, Brisby y el secreto de Nymph, Fievel y el nuevo mundo, Todos los perros van al cielo. Aportaba calidez a todo lo que tocaba, y aquel hombre sabía cocinar. Escribió 2 libros de recetas, organizaba festines legendarios en su casa de Pacific Palisades. Las mesas eran, según se decía, extraordinarias. El amor por la buena mesa, rasgo evidentemente heredado de sus raíces italianas, tan presentes también en la cultura culinaria española, se convirtió en una parte tan central de su identidad como la comedia. Dom DeLuise murió el 4 de mayo de 2009 en Santa Mónica. Tenía 75 años, insuficiencia renal, complicaciones de un cáncer. Su mujer Carol y sus 3 hijos, Peter, Michael y David, todos actores, estaban a su lado. Mel Brooks dijo de él: Dom DeLuise era grande en todo,
grande en tamaño y grande en la alegría y la risa que creaba. Se le echará muchísimo de menos. En 2026 habría tenido 92 años. Hollywood produce raramente personas así, pero cuando lo hace, dejan el lugar un poco más luminoso de lo que lo encontraron. Número 9. John Carradine como el Sr. Gateman, el jefe de Herman en la funeraria, episodios 37-62. Esa voz que ponía la piel de gallina, ese rostro esculpido en ángulos nítidos y décadas de vida intensa. John Carradine fue uno de los actores de carácter más prolíficos e inmediatamente reconocibles de la historia del cine americano. 351 créditos entre cine y televisión. No es un error tipográfico. 351, nacido Richmond Reed Carradine, el 5 de febrero de 1906 en Manhattan, su infancia estuvo marcada por la pérdida y la huida. Su padre murió de tuberculosis cuando John tenía apenas 2 años. Su padrastro era violento. A los 14 años se escapó de casa, vagabundeó, se buscó la vida haciendo retratos a lápiz de los transeúntes a cambio de unas monedas. Finalmente llegó a Los Ángeles. Cecil B. DeMille lo descubrió. Primero solo para trabajo vocal, porque aquel barítono era extraordinario, y luego para papeles de verdad. John Ford lo integró en su compañía permanente de actores. Las uvas de la ira de 1940, El predicador Casey. Un papel para la eternidad. En La familia Monster, Carradine apareció en 2 episodios como el Sr. Gateman, el propietario de la funeraria que era técnicamente el jefe de Herman. La ironía es deliciosa. Un hombre que había interpretado al conde Drácula varias veces en las películas de terror de Universal Pictures, era ahora el supervisor del monstruo de Frankenstein. Tenía 58 años cuando rodó el primero de esos episodios. Pocos saben que Carradine fue el primer candidato al papel del propio Herman Munster y que rechazó. Nunca dejó de trabajar. Películas de terror de bajo presupuesto. Shakespeare en Broadway. Apariciones en series televisivas durante 4 décadas. Kung Fu, donde actuó junto a su hijo David. Una grave artritis reumatoide le iba inmovilizando el cuerpo progresivamente. Siguió adelante de todas formas. En noviembre de 1988, John Carradine, 82 años, hizo una parada en Milán de vuelta de un rodaje en África. Quería ver las esculturas de la catedral. El ascensor estaba averiado. Subió las escaleras a pie. Su corazón no aguantó. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron: Milán, qué bello lugar para morir. En 2026 habría tenido 120 años. Sus hijos David, Keith y Robert perpetuaron la tradición familiar. Toda una dinastía de actores, lanzada por un chico que huyó de casa a los 14 años. Número 10. Chet Stratton como Clyde Thornton, compañero de trabajo de Herman, episodios 53-61. Chet Stratton era el tipo de actor sobre el que se sostenía la televisión, el secundario de confianza, la cara que reconoces aunque no puedas ponerle nombre. Nunca fue una estrella, pero la televisión no podía funcionar sin gente exactamente como él. Nacido Chester Clancy Stratton el 25 de noviembre de 1916 en Walton, Nueva York, construyó su carrera entre el teatro, la radio y la incipiente televisión. Su cara apareció en decenas de series a lo largo de los años 50 y 60. En La familia Monster, Stratton interpretó a Clyde Thornton, compañero de trabajo de Herman en la funeraria de Gateman, Goodbury and Graves. Clyde pasó su primer episodio burlándose de Herman y haciéndole jugarretas, hasta que intentó darle un puñetazo al monstruo de Frankenstein de 2 metros en la mandíbula y se rompió la mano él solo. En su segundo episodio, Clyde intentó usar el talento poético de Herman para conquistar a una mujer de la que estaba enamorado. No salió como esperaba. Tenía alrededor de 48 años cuando rodó esos episodios. Siguió trabajando hasta finales de los años 60 y en los 70, haciendo lo que hacen los actores secundarios profesionales: presentarse al rodaje, hacer el trabajo, volver a casa, nunca en el centro de atención, siempre necesario. Chet Stratton murió el 14 de marzo de 1975. Tenía 58 años. En 2026 habría tenido 109 años. Los pequeños papeles que interpretó son los ladrillos de la gran televisión. Sin Clyde Thornton, el 1313 de Mockingbird Lane pierde un trozo de su mundo. Número 11. Brian O'Byrne como Uriah, Calvin y otros empleados de la funeraria. Brian O'Byrne
estaba cortado por el mismo patrón que Chet Stratton, un actor de oficio que construyó su carrera siendo exactamente lo que una producción necesitaba en cualquier momento. De origen irlandés, O'Byrne trabajó en el teatro americano y en televisión desde finales de los años 50. Su especialidad eran los hombres corrientes en situaciones extraordinarias, precisamente el tipo de intérprete que la familia Monster necesitaba de manera regular. En la serie apareció en varios episodios interpretando a distintos empleados de la funeraria, Uriah, Calvin y otros. Cada vez el guión era idéntico. Una persona normal intentando hacer su trabajo, de repente en la cercanía inmediata de Herman Munster. El solo hecho ya era el chiste, y O'Byrne sabía exactamente cómo interpretarlo. Tenía alrededor de 45 años durante el rodaje. Siguió trabajando en televisión a lo largo de los años 60 y principios de los 70. La información sobre sus años posteriores es escasa, como suele ocurrir con los actores de carácter de aquella época que nunca buscaron los focos. Según los datos disponibles, Brian O'Byrne falleció en 1982. En 2026 habría tenido más de 100 años. Los pequeños papeles que rellenaba eran el tejido conectivo de la serie. Sin Uriah y sus compañeros, el mundo de Mockingbird Lane es más fino, menos real, menos vivo. Número 12. Joan Marshall como Phoebe Monster, la primera mamá monstruo que nunca llegó a emitirse. Este es un capítulo que la mayoría de los fans de la familia Monster nunca han escuchado contado como merece. Antes de que Lily Munster fuera Lily Monster, se llamaba Phoebe. Joan Marshall era la actriz elegida para interpretar a la matriarca de la familia Monster en el piloto original de 1964. Apareció junto a Fred Gwynne y a un joven actor llamado Nate Derman en la primera presentación de prueba filmada para la CBS. Antes de que la serie tuviera título, antes de que tuviera un encargo, antes de que tuviera prácticamente nada, y fue sustituida. La razón oficial: se parecía demasiado a Carolyn Jones en el papel de Morticia Addams de Los Locos Adams en la ABC. Ambas series se preparaban para la parrilla de otoño en prime time. La CBS no podía tener a su mamá monstruosa pareciéndose a la de la competencia. Llegó Yvonne De Carlo, el personaje fue renombrado como Lily y el resto es historia de la televisión. Nacida en 1931, Marshall tenía entonces alrededor de 32 años. Ya había construido una modesta carrera en westerns y series de televisión, a veces actuando bajo el seudónimo de Jean Merchant. Después de que su piloto de La familia Monster fuera archivado, siguió trabajando, e incluso apareció en un episodio de la serie ya en marcha en el papel de Phoebe Munster, reinterpretada como la tía de Herman. Estuvo casada con el legendario director John Huston, uno de los grandes maestros del cine americano, autor de obras como El halcón maltés o Cayo Largo. Su relación no está documentada de forma prominente en la mayoría de las fuentes, pero aparece en las memorias de contemporáneos de la época. Joan Marshall nos dejó en 2009, a los 77 años aproximadamente. En 2026 habría tenido más de 90. Su lugar en la historia de la familia Monster es el camino no tomado. La puerta que se abrió 2 semanas y se cerró en silencio. Pero son precisamente esas bifurcaciones las que hacen que la historia de la televisión sea lo que es. Número 13. Happy Derman, Nate Derman, como el primer Eddie Munster, el que nunca llegó a emitirse una historia más olvidada de antes de que las cámaras empezaran a rodar. Antes de Butch Patrick, hubo otro Eddie. Se llamaba Nate Derman. En los créditos del piloto aparecía como Happy Derman. Interpretó a Eddie Munster en la primera presentación de prueba filmada para la CBS y no sobrevivió a esa única vitrina. El veredicto de la CBS fue contundente. El Eddie de Derman era demasiado hostil, demasiado brusco, demasiado cercano a un niño genuinamente desagradable, malo de una manera que no resultaba graciosa, solo incómoda. La cadena quería un chico con ternura. La versión de Derman aparentemente no la tenía. Cuando llegó Butch Patrick, el contraste fue inmediato. Patrick aportó al papel una apertura infantil, un crío extraño, claro, pero entrañable. Esa calidez fue toda la diferencia entre un personaje que funcionaba y uno que no. No se sabe casi nada de lo que le ocurrió a Nate Derman después. Algunos proyectos pequeños a principios de los 60.
Luego desapareció de los registros por completo. El destino de tantos niños actores, cuya única gran oportunidad no llegó a buen puerto. Su historia es un recordatorio de lo fina que es esa línea. Un casting, una nota de la cadena, una decisión. En algún lugar existe una versión de esta serie en la que Happy Derman creció como Eddie Munster. En esta no, y toda la serie ganó con ello, aunque eso no haga la historia menos agridulce. Número 14. Butch Patrick como Eddie Munster. Tenía 11 años la primera vez que le pusieron el maquillaje. Un niño hombre lobo con un traje de terciopelo, orejas puntiagudas y una punta de viuda en la frente, viviendo en una casa llena de monstruos y preguntándose por qué todo el barrio no paraba de gritar. Butch Patrick, nacido Patrick Alan Lilly el 2 de agosto de 1953 en Inglewood, California. Casi se perdió este papel por completo. Estaba viviendo en casa de su abuela en Geneseo, Illinois, cuando su agente luchó para conseguirle una prueba. Voló directamente del aeropuerto al estudio. Hizo una lectura en frío con Yvonne De Carlo. El miércoles ya estaba en el plató. Sus dientes le ayudaron a conseguir el papel. Literalmente. Cuando se le pregunta cómo consiguió el papel de Eddie, ha respondido: mis colmillos eran los míos propios. Incluso cuando cerraba la boca, seguían sobresaliendo. Era un poco más pequeño que los otros chicos, y eso quedaba bien junto a la altura de Herman. 71 episodios. Eddie era el corazón de la serie para el público más joven. Un pequeño niño monstruo dulce e ingenuo que genuinamente no entendía por qué el mundo al otro lado de su puerta estaba siempre aterrado por su familia. Butch lo interpretaba con una calidez auténtica, y el pequeño Eddie acabó importando más que casi cualquier personaje adulto de la serie. Los años tras la familia Monster no fueron como estaba previsto. De adolescente siguió trabajando. Leadsville en la ABC, telefilmes de Disney, el papel de Milo en la fantasía animada El Fantástico Mundo de Oz. Pero a mediados de los años 70 el trabajo se secó. Ya no era un niño adorable, la imagen no se adaptaba a un actor adulto. Lo que vino después es algo de lo que habla abiertamente. Unos 40 años de abuso de sustancias, alcohol y drogas, inestabilidad económica, una vida sin rumbo, sobrevivió al cáncer, se sobrevivió a sí mismo y al final encontró el camino de vuelta. Hoy Butch Patrick lleva casi una década sobrio. Se casó con Leila Murray en 2016, trabaja con personas que luchan contra las adicciones, hace el circuito de convenciones, apareciendo en el auténtico Monster Coach, el coche original de la familia que ahora le pertenece. Es el último miembro principal del reparto original que sigue vivo y que lleva activamente la antorcha de la serie. En 2026, Butch Patrick cumple 73 años. Es el último en pie del reparto principal. Los demás se han ido todos, pero Eddie Munster sigue aquí. A veces el monstruo más pequeño de la casa resulta ser el más difícil de derribar. Número 15. Fred Gwynne como Herman Munster. 1,96 m, más de 30 kilos de maquillaje por sesión. Eso era Herman Munster, un gigante bondadoso que aterrorizaba a todo el que conocía y no podía entender en absoluto por qué. Fred Gwynne construyó uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión americana y luego pasó el resto de su vida intentando escapar de él. Frederick Hubbard Gwynne nació el 10 de julio de 1926 en Nueva York. Su padre era agente de bolsa. La familia era acomodada. Fred asistió a la prestigiosa Groton School, sirvió en la Marina estadounidense como radiotelegrafista durante la Segunda Guerra Mundial y luego se matriculó en Harvard. Se licenció en 1951 en literatura inglesa y durante sus años universitarios fue muy activo en el teatro del campus, incluido un memorable paso por las célebres Hasty Pudding Theatricals. Licenciado en Harvard, sensibilidad literaria, una extraordinaria voz de cantante que casi nadie conocía. Fred ilustraba sus propios libros, escribía cuentos infantiles. Era, en silencio, una de las personas más cultivadas intelectualmente del plató de La Familia Monster, y pasaba esas jornadas de rodaje pintado de verde bajo una calota de cabeza plana. Cuando La Familia Monster se lanzó en 1964, Fred tenía 37 años. Él y Al Lewis ya habían forjado su química juntos en Car 54, Where Are You? Y se trasladó a la nueva serie sin perder nada.
72 episodios de Herman deambulando torpemente por los suburbios americanos, destrozando muebles, bramando de risa, llorando a lágrima viva ante la menor provocación emocional y sin entender absolutamente nada del mundo normal que le rodeaba. Era la comedia física en su forma más absoluta. Pero tras el final de la serie, Fred se chocó con un muro que muchos actores conocen bien. Se volvió imposible de contratar. En el momento en que cruzaba una puerta, la gente veía a Herman Munster. Los directores temían que el público riera en el momento equivocado. Durante un periodo a finales de los años 60, se negó incluso a mencionar la serie en las entrevistas. La asociación le dolía. A lo largo de los años 70 y principios de los 80, se reconstruyó a través del teatro, Broadway, producciones regionales. Usó esa voz de cantante de maneras que el cine nunca le había permitido. En 1981 volvió a ser Herman en el telefilm La venganza de los Munster, y se le recordó que el público nunca le había dejado ir del todo. Luego ocurrió algo inesperado. En 1992, Fred Gwynne interpretó al juez Chamberlain Haller en Mi primo Vinny, un papel pequeño, el papel perfecto. Interpretó a un juez impasible y exasperado del sur, con un sentido del ritmo cómico tan preciso que el público bramó de risa. No viendo a Herman Munster, sino exactamente a ese personaje. Fue una reaparición, fue una vindicación, fue la prueba de que siempre había sido mucho más que el maquillaje verde. Y luego, apenas un año después del estreno de Mi primo Vinny, Fred Gwynne ya no estaba. Murió el 2 de julio de 1993 en su casa de Taneytown, Maryland. Cáncer de páncreas. Tenía 66 años. Su familia estaba con él. Fue tranquilo. En 2026 habría tenido 99 años, a solo un año de un siglo de vida. No llegó, pero lo que dejó atrás, Herman Munster y el juez Haller, la comedia y la dignidad, el maquillaje de escena y Harvard, no desaparecerá jamás. Porque los verdaderos monstruos nunca mueren, y esa es la historia completa del 1313 de Mockingbird Lane, una familia que aterrorizaba a todo el que conocía, y que aún así logró ser una de las más cálidas, de las más genuinamente humanas que la televisión haya puesto nunca en pantalla. En 2026, del reparto original solo quedan 2 personas entre nosotros, Butch Patrick y Pat Priest. Los demás se han ido todos, pero cada uno de ellos dejó algo atrás, en las películas, en los recuerdos, en esa forma en que todavía reconoces la sintonía, aunque la escuches desde la habitación de al lado. Si creciste con La familia Munster, o si la estás descubriendo ahora, suscríbete al canal para no perderte lo que viene después. Y deja un comentario. ¿Qué miembro del reparto te ha sorprendido más? ¿Y ya conocías alguna de estas historias antes de hoy? Hasta la próxima.